Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Sea muy bienvenido a tu devocional en casa, un espacio donde leemos la palabra del Señor y respondemos a Dios en oración. Mi nombre es Marcela Blandón y hoy voy a acompañarte en este devocional. Antes de leer el texto que nos corresponde en la mañana de hoy, yo te invito para que te suscribas a nuestro canal y puedas activar la campanita si no te has suscrito para que puedas recibir más contenido que nosotros como iglesia estamos subiendo constantemente. En este momento yo te invito para que leamos juntos Primera de Pedro capítulo 3 versículos del 8 al 9. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Amén. Bueno, este texto es precioso porque se encuentra dentro de una carta escrita por el apóstol Pedro para una iglesia que estaba siendo perseguida, que estaba siendo dispersa. Y en los primeros versículos del capítulo 1 se habla a quienes fueron dirigidas esta carta. Entonces a los expatriados en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en todos estos lugares donde se encontraban los cristianos que estaban siendo perseguidos por su fe. Y yo te invito para que en esta mañana, antes de iniciar con nuestro acróstico casa, meditemos y pensemos acerca de cuáles son las instrucciones que Dios nos está dando a través del apóstol Pedro en estos versículos. Este capítulo 3 habla acerca de la relación entre esposos y esposas, cómo debería ser entonces el vínculo de cada uno, cómo debería ser esa relación de sometimiento, de amor, de despojo de cada uno. Y después continúa diciendo que de esa manera todos deberíamos vivir en sujeción, en armonía los unos con los otros. Así que antes de iniciar con este acróstico, yo te invito para que escuchemos la siguiente canción y juntos alabemos al Señor. Mi ser te alaba, tu nombre exaltaré, mi amor profundo, no sé cómo expresar, tú vas conmigo, un perfecto camino harás, es mi deseo darte gloria y alabanza a ti. Tu poder está en mi alma y tu luz nunca falta en mí. Cada vez que respiro declaro tu obra en mí. Fuerte Dios, tú estás en mi mente, la razón de mi vida eres tú. Lléname de tu fuego, Señor, para seguir. Gracias por continuar con nosotros en este devocional. Bueno, en esta sede de confesión, yo le invito para que nosotros pensemos en de qué manera nosotros hemos transgredido la palabra del Señor, este llamado, este mandato de vivir en armonía. Dice la palabra del Señor
en el versículo 8, vivan en armonía los unos con los otros. ¿De qué manera se vive en armonía? Compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Mirándonos a nosotros mismos, podemos pensar de qué manera nosotros hemos cumplido o transgredido la palabra del Señor. Ese es un mandato que el Señor nos hace a través del apóstol Pedro. En esta carta se nos está dando la instrucción. La primera audiencia, que fueron esos expatriados y que fueron llevados a otras ciudades, a esa audiencia el Señor se dirigió en ese momento en que fue llevada la carta de Pedro a estos hermanos, pero ahora también nos habla a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos entonces estas palabras ponerlas en práctica? Y podemos pensar entonces, no he vivido en una manera armoniosa con mi familia, porque los versículos anteriores, si los leemos, vamos a ver que el contexto es del matrimonio entre el hombre y la mujer. ¿Cuál es el mandato que el Señor le ha dado a la mujer? ¿Cuál es el mandato que el Señor le ha dado al hombre? Y después termina diciendo el apóstol Pedro, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, empezando por nuestra casa. Y bueno, también obviamente extendiéndose a nuestra iglesia local, a nuestros hermanos. Entonces, oremos juntos al Señor para que sea Él ayudándonos a nosotros a reconocer en qué estamos fallando. Si realmente nos falta compartir más con los demás, las penas, las alegrías, también practicar ese amor fraternal del que nos habla el apóstol aquí. Y dice aún, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Nosotros somos capaces de pasar por alto las ofensas que otros nos han hecho, o por el contrario queremos tomar justicia por nuestras propias manos y queremos que nos escuchen y dar nuestro punto, en vez de callar y dejar todo en manos del Señor, y obviamente hablar con el hermano o la hermana con quien de pronto hemos pasado algún altercado, qué sé yo. Que el Señor nos ayude a ser humildes, como lo dijo el mismo Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que oremos juntos al Señor, en confesión y en clamor a Él, para que nos ayude a tener corazones que vivan en armonía, la armonía de los hijos del reino de Dios. Oremos al Señor. Señor, qué hermoso es poder leer tu palabra, ser instruidos, ser llamados, Señor, ser instados, ser exhortados, Señor, a través de ella. Gracias, Señor, porque a través de estas palabras nos está llamando a nosotros como iglesia a que debemos vivir en santidad, a que debemos vivir en armonía, a que debemos vivir practicando el amor fraternal, el poder compartir con otros penas y alegrías, el poder ser vulnerables, abiertos de corazón. ¿Cuántas veces nosotros, Señor, preferimos callarnos las cosas en vez de compartirlos con nuestros hermanos? O por el contrario, ¿cuántas veces hemos sentido en nuestro corazón de pronto alguna envidia, algún celo, Señor, cuando nuestros hermanos se alegran, se gozan y de pronto cuando tú les has bendecido y prosperado, Señor? Ayúdanos a tener corazones realmente humildes, corazones de siervos que te amen, que te sirvan y que sirvan a nuestros hermanos. Porque en eso consiste, Señor, oh Dios, el amor. Debemos darnos, Señor, por los demás, así como tú te diste por nosotros. Perdónanos, Señor, de verdad, por tener corazones egoístas, corazones, Señor, que solamente piensan en nuestras cosas, en lo que pasa, Señor, en nuestro hogar, y no ver y no pensar en lo que pasa en los demás. Ayúdanos, Señor, a tener corazones compasivos y misericordiosos, donde nosotros podamos mostrar que somos tus hijos, Señor. Oh Dios de los cielos, porque de esa manera reconocerán los demás que somos tus hijos y que nos mostremos amor los unos por los otros. Te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre de Jesús.
y te damos gracias por tu exhortación. Amén y amén. Yo te invito para que alabemos juntos al Señor a través de esta canción y continuamos con nuestro devocional casa. Esta es la carta que encontré en el fondo del cajón. La escribí de mi corazón y he perdido la visión. Y dice: fama y fortuna no me interesa, solo quiero el tesoro que siempre durará. Fijamente ve en mis ojos, sí, tú te ves en mí, si soy honesta aquí. Dime si tú ves tu corazón en mí, y oro porque tú puedas ver en mí. Bueno, continuamos entonces con nuestro acróstico casa en A de adoración. Y en este momento, en este espacio de adoración, si bien de pronto no está literalmente explícito en el texto, me trae a la memoria la historia de Pedro. Pedro, un hombre que vivía siendo presuroso, muy ligero para hablar, con de pronto airado. Muchas personas dicen que era un hombre colérico, sanguíneo, qué sé yo, pero un hombre que sí era muy pronto para hablar, un hombre que llegó a negar a Jesús, a nuestro Señor, un hombre que estuvo ahí y dijo: Señor, daré mi vida por ti, y lo negó. Ahora este hombre está dando unas instrucciones preciosas, y esas instrucciones fueron dadas por su maestro. Aquí encuentro a un Pedro transformado por el poder del Señor, un Pedro diferente, un Pedro que en vez de salir con un cuchillo y de pronto defenderse y qué sé yo contra lo que viniera, vemos un hombre transformado por el poder del Espíritu Santo. Y aquí está hablando de practicar el amor fraternal, y está hablando de practicar de ser compasivos, de ser humildes, de vivir en armonía. Está hablando de no pagar mal por mal, sino pagar con bendición. Un Pedro transformado por su Señor, por su Maestro. Y entonces en este tiempo de adoración podemos ver cómo el Señor transforma los corazones a través de su palabra. Y este texto nos está llamando a vivir vidas que agraden al Señor, vidas que den gloria a Él. Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser reverenciado, y a través de estas obras, a través de estas prácticas, es como tú y yo podemos alabarlo a Él, podemos exaltarlo y darle honor a Él. ¿De qué nos sirve a nosotros hacer muchos cánticos en nuestras vidas si nosotros no cumplimos su palabra? Si nosotros no mostramos que Él vive en nosotros. Puedes saberte todas las canciones e himnos y coritos muy bonitos, pero si esto no tienen vida en tu vida, de nada te sirven. Como lo dijo también el apóstol Pedro en 1 Corintios 13. Somos como címbalo que retiñe. Si no tenemos amor, somos ruidosos. Entonces aquí es hermoso ver cómo el Señor ha transformado a Pedro, y ya Pedro da instrucciones a la iglesia que está expatriada. Y esto es algo que nosotros debemos entonces reconocer a ese Dios todopoderoso que es el que transforma y cambia vidas. Y si Él lo hizo con Pedro, también lo hace contigo y conmigo, lo hace con nosotros. Y estamos siendo llamados para heredar bendición. Me encanta porque Pedro apela a ese llamado. Fuimos llamados a heredar bendición. Tú y yo estamos llamados a hablar bien, a bendecir,
a darle a los otros lo que el mismo Señor a nosotros por su gracia nos ha dado. Así que exaltemos el nombre del Señor en esta mañana por sus dones, por sus atributos que nos regala a nosotros en su gracia. Esos atributos que se reflejan en nosotros, que los comparte con nosotros, porque Él es así. Él es compasivo, Él es amor, Él es misericordioso. Y podemos entonces ver que Él, en vez de darle a quienes le transgredían maldición, bendecía. Así que juntos vamos a adorar al Señor en esta mañana. Señor, qué hermoso es poder ver tus atributos plasmados en toda tu palabra, Señor. Ver a un Pablo, a un Pedro transformado por tu evangelio, Señor. Transformados por estas verdades gloriosas, Señor. Ver a un Pedro que, Señor, después de Pentecostés fue un hombre audaz, Señor. Fue un hombre lleno de ti, Señor, y podía proclamar tu palabra. Un hombre que recibió tu perdón y tu gracia después de haberte negado 3 veces. Un hombre, Señor, que después de ser un ser tan iracundo, Señor, de igual manera tan rápido y pronto para hablar, Señor. Fue un hombre, Señor, ahora que le daba una instrucción a tu iglesia expatriada de cómo debían comportarse y vivir los unos con los otros. Esto es totalmente contrario a lo que Él era. Y es el poder de tu Espíritu Santo transformando vidas, transformando corazones. Señor, y tú lo hiciste en un pasado y lo sigues haciendo y lo seguirás haciendo, porque tú eres el Dios de la historia. A ti damos gloria, a ti damos honor y permítenos, Señor, mostrar que somos tus hijos, viviendo, Señor, de la manera que tú nos estás llamando, que nos estás instando a vivir en armonía y practicando el amor los unos con los otros. Y puede que suenen muy bonitos, Señor, pero necesitamos, Señor, que nos ayudes para que como iglesia juntos podamos exaltar tu nombre, Señor, exaltando tus atributos a través de cómo vivimos nosotros a diario. Porque estos atributos que son tuyos también se reflejan en nosotros. Ayúdanos a mostrar realmente que somos tus hijos viviendo de esta manera. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, no te desconectes, que continuamos entonces con nuestro acróstico casa en ese de súplica. Antes de la fundación del mundo y su creación, tú fuiste fiel de generación en generación. El canto de salvación se oye en cada nación, cantado en cada lengua al ritmo de tu restauración. Dios todopoderoso, Rey eres sobre todo. Ante tu voz la tierra hoy recibe vida y gozo. Eterno y para siempre el cielo establece. Cuán grande es tu amor, con ángeles yo lo cantaré. Dios, eres fiel. Dios, eres fiel. Dios, por siempre, siempre, por siempre, siempre. Fiel, Dios, eres fiel. Dios, eres fiel, Dios. Si tú eres, por siempre, si tú eres, siempre, siempre. Bueno, gracias por continuar aquí en este devocional. Vamos entonces con la S de súplica. De pronto para ti o para mí este texto puede ser un poco duro con respecto a esto de vivir en armonía, a esto de practicar el amor fraternal, de compartir penas y alegrías. Y tú dirás, bueno, pero es que me siento incómodo o incómoda con este texto porque yo en realidad soy una persona muy introvertida. O soy una persona que me enojo fácilmente y veo que esto no se refleja en mi vida. Y la palabra del Señor no está para condenarte a ti ni a mí. En lo personal, yo tengo muchas luchas con mi temperamento y yo creo que no solamente yo, sino todos nosotros tenemos un pecado remanente en nuestro ser. Tenemos un corazón que rendir al Señor.
Y en este momento yo te invito para que esta palabra, más que tú sentirte condenado, porque la condenación no es de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, hay que aclarar esto, sí te invito para que esta palabra sea de exhortación para ti y para mí. Que el Señor nos motive y sea dándonos cada día de sus fuerzas y que su Espíritu Santo nos ayude a practicar esta palabra. Porque puede sonar muy bonito. Entonces tú podrás decir, sí, esto, Marcela, suena muy bonito, pero yo no lo veo reflejado en la iglesia. Yo no veo que hermanos quieran compartir conmigo sus penas, sus alegrías, o yo no veo que hermanos se acerquen a mí. Soy una persona solitaria y de pronto no he tenido relaciones profundas. Pero yo te invito para que no mires a los demás, sino que te mires a ti. De igual manera, este texto me llama a mí, a que yo tengo que hacer esto, tengo que vivir esto, tengo que vivir la palabra del Señor. Nosotros no tenemos excusa delante de Dios. Nosotros estamos llamados a vivir en bendición. Eso es lo primero que dice el apóstol Pedro aquí, animándonos, exhortándonos a nosotros. Si tú vives de esta manera, pues bendito sea el Señor, y te animo a que sigas viviéndolo, a que sigas practicándolo, a que por más que otras personas se cierren, tú no te cierres. A que por más que otras personas de pronto quieran traer a tu vida decepción y te traten de pronto mal diciendo ser hijos de Dios, no te encierres. Abre tu corazón, da gloria al Señor y sigue mostrando la luz del Evangelio. Porque también el Señor nos ha llamado a vivir una vida en madurez espiritual. Entonces yo te invito y te animo para que esta palabra sea transformando tu corazón y medites, pienses en cada área de tu vida y no nos justifiquemos más diciendo es que así soy yo, es que es mi forma de ser, es mi temperamento, es que así me hizo Dios. Claro, el Señor te ama y te ama tanto que no te quiere igual como tú estás, te quiere transformar a la imagen de su amado Hijo, a ti y a mí. Y es algo que también me estoy diciendo a mí misma. El Señor me está llamando a mí a que yo todos los días debo procurar la armonía con los demás, a que debo compartir con los demás penas y alegrías, practicar el amor fraternal, ese cuidado, ese amor que aún significa el hablar verdad con mi hermano, hablar verdad en amor, que nosotros podamos también entonces ser compasivos y humildes, donde podamos reconocer nuestros errores y donde también podamos decirle a otros sus errores. Porque cuando nosotros no somos capaces de mostrarle a los otros los errores que están cometiendo a la luz de las Escrituras, estamos odiando a nuestros hermanos de una manera pasiva. Entonces yo te invito para que juntos podamos suplicarle al Señor que nos ayude a tener corazones mansos y humildes como el de Él. Nosotros no podemos solos, pero el Señor sí a través nuestro. Entonces vamos a Él en arrepentimiento y fe y supliquemos juntos para que nos ayude a vivir en dependencia de Él y a practicar esto todos los días de nuestra vida, un día a la vez. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias por exhortar nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias por reprendernos, Señor, y mostrarnos, Señor, a través de tu palabra, Señor, lo que estamos haciendo mal y aún lo que estamos haciendo bien. Te pedimos que nos ayudes, Señor, por el poder de tu Espíritu, a vivir unas vidas, Señor, en dependencia de ti, donde nosotros no mostremos nuestra humanidad de tal manera que mostremos que tú vives en nosotros. Pablo también lo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos y yo tenemos luchas, Dios, tú las conoces. Tú sabes, Señor, que luchamos con la impaciencia, luchamos, Señor, con de pronto, qué sé yo, con el mal genio, luchamos, Señor, de pronto con la pasividad, donde nada nos importa, porque aún, Señor, siendo indiferentes, estamos manifestando que no amamos a los demás. Porque lo contrario al amor no es el odio, sino la impasibilidad, la indiferencia. Porque, Señor, tú nos llamas, Señor, a vivir vidas en unidad, Señor.
de manera que me importe el otro, de manera que me importe el corazón y la vida del otro. Ayúdame a no ser igual, ayúdanos a no ser iguales. Capacítanos por tu Espíritu Santo. Tú nos lo has dado, Señor, y tú, Señor, quieres, eres, Señor, el más interesado, Señor, en transformar nuestros corazones, porque es para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no poner más excusas. Perdónanos. Perdónanos, Señor, por poner esas excusas donde decimos es que yo soy así y es que así me ama el Señor. Señor, tú me amas tanto que quieres transformar mi corazón, porque mi corazón es engañoso, es perverso. Ayúdame a reconocerlo todos los días delante de ti. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mi hermano, a mi hermana que está en su casa, en su trabajo, en su estudio, que está viendo este devocional. Que sea también transformada por tu palabra y tu palabra sea exhortando su corazón. En el nombre de Jesús te lo imploramos, Señor, y te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, te invito para que no te desconectes. Ya vamos entonces con nuestra A de adoración, la A de acciones de gracias, pero ya continuamos. Escuchemos la siguiente canción y alabemos juntos al Señor. Bueno, te agradezco por estar aquí, continuar con nosotros en este devocional. Bueno, en esta de acciones de gracias, este es un tiempo para nosotros meditar y pensar qué acciones debemos tomar al respecto. No dejar esto solo en palabras, sino de hecho y en verdad. ¿De qué manera entonces nosotros vamos a proceder con base en lo que Dios nos está hablando? Si el Señor aquí a ti te está hablando y a mí me está hablando, primero estamos siendo llamados a obedecer. ¿De qué manera vamos a obedecer? ¿De qué manera vamos a vivir en armonía los unos con los otros? ¿De qué manera vamos a compartir con los demás? ¿De qué manera no voy a responder maldición por maldición, sino antes cómo bendigo a los demás? ¿De qué manera puedo demostrar humildad y de qué manera puedo ser compasiva o compasivo con mi prójimo, con mi hermano, con los de mi casa, los de mi familia? El Señor nos llama a nosotros a no escondernos, a hacer luz, a hacer sal. Entonces pensemos en este momento, en esta hora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué acciones debemos tomar? Si de pronto eres una persona tímida, bueno, entonces voy a acercarme a un hermano, una hermana, por lo menos a preguntar su nombre y a preguntarle cómo se encuentra. También de pronto alguien que yo no conozca en mi vida, si tú eres una persona muy relacional y que nunca hayas hablado, bueno, acercarte y hablar. Y también a esos hermanos que de pronto con los que has tenido asperezas, cómo puedes acercarte y brindarles tu amor. Abrirlos, por ejemplo, las puertas de tu casa o invitar a tomar un café o a compartir algo. ¿De qué manera tú lo puedes vivir? Este es un texto que se vive a diario y no es de solo un momento y no es de si solamente la persona me cae bien, sino de aún personas que de pronto han tenido actitudes que no te agradan a ti, actitudes feas contigo, pero ¿cómo los puedes perdonar? ¿Y cómo les puedes extender gracia? Compartiéndole un dulce, un confite, diciéndole algo hermoso de la palabra del Señor y aún hasta un te ves muy bien. De esa manera entonces podemos nosotros practicar cada día la palabra del Señor, porque recordemos que esta palabra fue escrita
para vivir en nuestros corazones, para hacerse vida en nuestra vida y no solo para quedarse ahí. Que el Señor nos ayude. Esta semana tuvimos un tiempo especial muy hermoso entre las mujeres celebrando el amor y la amistad. Y el Señor nos hablaba sobre cómo nosotros tenemos que recordar que necesitamos de las demás, así como una Noemí necesitó de una Ruth. Nosotros también necesitamos de los demás, nuestros hermanos, para poder crecer en la fe, para poder crecer en comunidad, para poder también crecer en nuestro espíritu. Así que el Señor nos ayude y vamos a orarle al Señor para que cada día nos guíe en este proceso, en este camino hacia la santificación. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias te queremos dar en este momento por este tiempo tan especial que nos has dado a través de este devocional y tu palabra, Señor. Permítenos, oh Dios, poder vivir tu mandato, el mandato de amar los unos a los otros. Y tú no nos dices, Señor, si nos cae bien o no. Tú no dices, Señor, si estas personas hacen con nosotros bien y no mal, sino a todos, Dios. Ayúdanos, Señor, de verdad cada día a poner en práctica tu palabra. Que esta palabra, Señor, oh Dios de los cielos, sea la que transforme nuestros corazones, Señor. Porque si esta palabra no nos cambia, Señor, entonces realmente no estamos siendo, oh Dios de los cielos, no estamos leyendo, estudiando, escudriñando tu palabra. Y realmente, Señor, no estamos mostrando madurez en nuestras vidas. Esta palabra tiene que transformar y cambiar nuestro ser y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y esto tu cruz nos lo muestra, Señor. Tu cruz nos muestra que es una relación contigo vertical, pero también es una relación horizontal. Si realmente yo tengo una vida en verticalidad contigo, se tiene que ver reflejada en los demás, en lo horizontal. Ayúdanos, Señor, a brillar y a mostrar la luz de Cristo en nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre precioso de Jesús y te damos gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos, Señor, que se conectaron y que están viendo este devocional y que seas tú permitiéndoles también, junto conmigo, ayudándonos, Señor, a vivir vidas que reflejen la luz de tu evangelio. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, hasta aquí este devocional casa del día de hoy. Te invito nuevamente para que te suscribas a nuestro canal y bueno, juntos podamos adorar el nombre del Señor y aprender más de su palabra. Que el Señor te bendiga en este día y que pueda ser de bendición para los demás. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.